tengo 26 años y pues estoy interesada de estar en este curso porque me gustaría aprender a escribir de manera correcta y realizar algunas investigaciones que tengo en mente. No pues bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Muy bien. ¿Desde dónde nos acompaña, Estefanía? Desde Chiapas. Wow, excelente, desde Chiapas, muy bien. Desde Tuxtla. Sí, de Tuxtla Gutiérrez. De Tuxtla Gutiérrez, qué bueno. Pues un placer saludarla. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos faltan varios colegas en nuestra sesión de trabajo. Como pudieron ver en el grupo, al parecer, estas actividades de cierre de fin de año hacen que algunos de nuestros colegas tengan más actividades de las habituales, pero bueno, la gran ventaja de ello es que podemos grabar las sesiones de trabajo, aunque desde luego siempre poder participar nos ayuda un poquito a ir avanzando. Maestra Katia, maestra Jimena, nuevamente bienvenida, es un gusto que... Buenas tardes. Trabajo. Y bueno, tenemos por ahí pendiente una actividad muy interesante, que de hecho es la tarea que nos llevamos, una tarea muy inicial, que consiste en tratar de definir un tema, en tratar de hablar de un tema que nos llame la atención, de un tema que nos interese. La tarea consistía en tratar de tomar nuestro lápiz por ahí, escribir una cuartilla sobre la temática que es de nuestro interés, porque recordemos que es un curso de 12 semanas y nuestra intención es llevarlo a forma de taller, de tal manera que no abusemos mucho más de su tiempo, que estas 2 horas semanales que estemos tomando nos vayan ayudando a construir un artículo, desde luego, un artículo considerando que ya tenemos alguna información probablemente desde casa o de otro tipo de trabajos, bien sea tesis, tesinas o alguna otra investigación que hemos intentado previamente. ¿A quién le gustaría entonces compartir esta primera idea sobre un tema de investigación que ha pensado para el artículo que tenemos como meta en este curso? ¿Se va a leer en voz alta? Claro, claro, de hecho podemos leerlo para todos, con mucho gusto. A ver, ya lo encontré. Mi tema es la enseñanza del inglés como lengua extranjera, una herramienta más para alcanzar los objetivos de la nueva escuela mexicana. Muy bien, ¿podría compartirnos un poquito de su delimitación, si es tan amable? Es un poco más largo. Dice así, la nueva escuela mexicana, la NEM, es el nuevo modelo educativo que entrará en vigor. Bueno, perdón. La nueva escuela mexicana es el modelo educativo que entró en vigor a partir del ciclo escolar 2021-2022. Una de las directrices que se derivan del artículo 3 constitucional en el diseño de la nueva escuela mexicana señala que esta deberá ser democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural y de excelencia. Dichas características deberán estar presentes de manera constante en el renovado currículo propuesto a fin de alcanzar, entre otros, el objetivo de formar personas técnicamente competentes y socialmente comprometidas en la solución de los grandes problemas nacionales y globales, con convicciones a favor del cumplimiento de derechos humanos como la justicia, la libertad o la dignidad. Los nuevos programas han limitado el espacio para el estudio del inglés como lengua extranjera, aunque reconocen su carácter actual de lengua franca mundial, y el acceso que da al estudiante que lo domina a materiales de estudio especializados y de investigación, así como el abanico de oportunidades de trabajo que representa para el egresado. Sin embargo, nuestro trabajo propone plantear además 2 enfoques distintos en cuanto a la utilidad de la enseñanza del inglés.
Por una parte, como experiencia integral cognitiva, con todos los beneficios que a nivel de desarrollo de pensamiento representa. Por la otra, como una forma de generar dentro de la escuela contextos significativos que promuevan y desarrollen habilidades para la comunicación y la participación desde una perspectiva de ciudadanos del mundo. Lo anterior basado en algunas consideraciones básicas en cuanto al cognitivismo y la pedagogía de enseñanza de las lenguas, según Taylor, 1993. Primero, las diferencias formales entre lenguas obedecen a diferencias de conceptualización. El aprendizaje de una lengua extranjera requerirá aprender no solo las formas de la lengua, sino también las estructuras conceptuales asociadas a estas formas. Con mucha frecuencia, las conceptualizaciones simbolizadas formalmente en la lengua extranjera no existirán o no serán completamente isomórficas con las de la lengua materna del hablante. Esto ocurre tanto a nivel léxico como a nivel sintáctico. La contribución propia del enfoque cognitivo estriba en abordar las diferencias formales de la misma manera que las conceptuales, es decir, como formas gobernadas básicamente por imperativos semánticos. Segundo, si se parte de la presunción de que los problemas de aprendizaje vienen dados por las conceptualizaciones específicas de cada lengua, veremos la necesidad de abogar por la utilización de estrategias pedagógicas de tipo contrastivo. Se trata de aumentar en el alumno la conciencia de las idiosincrasias de las lenguas que se contrastan, reflejadas posteriormente en unas formas y estructuras concretas. En cuanto a la primera consideración, tenemos algunos ejemplos concretos presentados en investigaciones de instituciones de renombre como el primero, el profesor Joaquín Foster de la Universidad de California de Los Ángeles sostiene que instruirse en más de un idioma permite el completo desarrollo de funciones cognitivas como la atención, la percepción, la memoria, la creatividad y la concentración. Segundo, el British Council menciona que el aprendizaje de una lengua extranjera como el inglés estimula la curiosidad y también puede potenciar las habilidades lectoras, la agudeza auditiva, la expresión oral y escrita, así como la comprensión de la gramática en la propia lengua. Tercero, el University College de Londres afirma que el bilingüismo tiene efecto directo en la plasticidad del cerebro, es decir, aumenta la capacidad neuronal de regenerarse tanto anatómica como funcionalmente y formar nuevas conexiones sinápticas. Específicamente, hablando de la segunda consideración, aumentar la conciencia del alumno en cuanto a las diversidades idiosincráticas es conocer una cultura distinta a través de su lenguaje, abarcando aspectos como la identidad de su gente, sus costumbres y tradiciones o su estilo de vida. Al enseñar el inglés como lengua extranjera, los docentes deben transitar entre las costumbres propias y las ajenas, buscando no suplantar ideales o creencias, sino adquirir el rol de agentes de cambio hacia una educación intercultural bidireccional, donde asumen su identidad como mexicanos a la vez que cohabitantes del planeta. Lo cual, en transversalidad con la educación en derechos humanos, la enseñanza del inglés es campo fértil para el desarrollo de la conciencia ciudadana y la educación cívica, no solo como nacionales, sino como ciudadanos del mundo. Debemos lograr situar a los estudiantes en posición de ejercer sus derechos y responsabilidades, asumiendo una actitud de apertura hacia la otredad y de respeto por la diversidad al interior y exterior del país. Hoy, a favor de las generaciones en formación que tendrán a su futuro cargo, es nuestra responsabilidad darles a conocer y enseñarles cómo comprender culturas distintas a la suya, siendo inclusivos y empáticos, lo cual además les permitirá desarrollar habilidades de pensamiento divergentes y capacidad crítica, pero sobre todo adquirir un mayor nivel de competencia cultural basada en la aceptación de la diversidad, el respeto y la tolerancia. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Katia. Maestra Katia, la delimitación de su tema con respecto a la población en la que va a estudiarlo, ¿cuál es? ¿Podría platicarnos un poquito ese contexto? Bueno, lo que pasa es que yo laboro en la Escuela Normal de las Huastecas y formamos docentes que no son especialistas en la enseñanza del inglés, pero que sí van a tener que abordar la asignatura en sus cursos de preescolar y primaria. Entonces, yo pretendo hacer el estudio dentro de la población de mi escuela, probablemente con el nuevo programa de estudios que es el 2022. Yo había venido haciendo un estudio en el 2018 para integrarnos en la práctica, que es una actividad que los estudiantes no tenían contemplada en su currículum.
Pero ahora que en el 2022 tenemos menos horas, pues entonces yo creo que vamos a tener que, bueno, a mí me gustaría hacer un giro en la investigación o empezar una distinta, no sé, que no hable tanto de la práctica, sino del por qué es importante que el inglés esté presente. Y no sabría yo enfocarme si en una sola licenciatura o poder analizar los programas de manera integral, porque tenemos la problemática de que en preescolar sí se les respetaron los 6 semestres, aunque disminuyó el número de horas de 6 a 4 a la semana. Y en primaria, por ejemplo, solo se les va a dar 4 semestres de 4 horas, y antes eran 6 semestres de 6 horas. Entonces, bueno, y si son interculturales, pues todavía menos. Entonces, no, eso es lo que no me queda claro, cómo delimitarlo, porque yo veo que es una problemática que aqueja a todas las licenciaturas. Muy bien, muchísimas gracias, maestra Katia. Gracias por compartirnos. Vamos a hablar el día de hoy, de hecho, un poco sobre esta etapa de la delimitación racial. Le agradezco mucho que nos haya compartido. Invito ahora a la maestra Jimena Jiménez a que nos comparta su ejercicio. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos muy bien, gracias. Hola, buena tarde. Mire, yo le ofrezco una disculpa porque yo leí el documento, pero yo tenía entendido que íbamos a desarrollar este ejercicio en el transcurso de las clases, entonces honestamente no lo hice, pero sí les puedo compartir el tema que yo quiero investigar. Yo quiero investigar el, un tema muy delicado familiarmente, cuando, por ejemplo, los hijos, cuando los padres se separan y, y a los hijos les alinean parentalmente. Este, sí, sí, me imagino que sí conocen este concepto, ¿no? De alineación parental. Mm, la alineación parental es cuando los papás se separan y entonces uno de ambos padres, no importa, puede ser la mamá o puede ser el papá, le están hablando mm, ponen en contra al otro papá con el niño. Entonces, esto repercute obviamente en los niños que tienen un daño irreparable porque no tienen la posibilidad ni el derecho de convivir con ambos padres, pero no solamente es que no convivan porque la mamá o el papá no quieren, sino porque también las instituciones, por ejemplo, jueces o que son los que dictan las sentencias o todo el, el órgano, el órgano familiar, eh, hablando de leyes, pues tampoco le permiten porque generalmente cuando alguien va y pone una denuncia, pues no le dan la oportunidad a la otra persona de escuchar pues cómo están las cosas, ¿no? Como que nada más le creen a esa persona por el solo hecho de que ya lo dijo y a veces presentan pruebas que no son. Y no solo lo he visto en México, lo he visto desafortunadamente aquí en Estados Unidos. Yo vivo aquí en Estados Unidos y es increíble cómo los jueces eh, no les dan el derecho de la duda a esos padres y que los padres pueden pelear años, no solo meses, años, sin poder tener la más mínima posibilidad de convivir con esos niños. O sea, estoy hablando de papá o mamá, no estoy hablando de que nada más los hombres son víctimas, también las mujeres. Entonces, creo que es un tema muy interesante de
de ponerlo sobre la mesa, investigarlo. Y bueno, ya sabemos que hay muchísimos casos así, pero también investigar la parte de qué están haciendo los magistrados, cómo es que están haciendo esas jurisprudencias o en qué, o sea, por qué, pues porque no están haciendo gran cosa en este tema. No sé. Bueno, eso es lo que yo Muchas quiero gracias. hacer. Muchas gracias, maestra Jiménez. Es un tema muy interesante. Yo le haría esta pregunta desde ahora. Y de hecho, aprovecho esta participación de usted para comentar, porque vamos a encontrarnos en muchas ocasiones investigaciones que a veces nosotros llamamos panorámicas, es decir, a modo de introducir en una temática desde un punto de vista más general, pero también vamos a encontrar a veces investigaciones mucho más específicas. Por ejemplo, el trabajo de la maestra Katia ya se ve que tiene un perfil de estudio de caso cuando estamos pensando en una colección de estudiantes bien definida y en ellos se estudia cierto fenómeno o cierta propiedad. Pero este tema que particularmente usted comenta, tendríamos entonces que pensarlo bajo varias perspectivas. Es decir, nos interesa desde lo jurídico, nos interesa desde lo psicológico, nos interesa desde lo sociológico, porque son tres miradas distintas. Y entonces usted tendría el reto de decir, bueno, pensando en que nuestra actividad dura alrededor de 4 meses, tal vez elegir una de ellas, que es una posibilidad. Es decir, me interesa más desde lo jurídico, me interesa más desde lo que vive el niño, la niña, desde lo psicológico, o me interesa más desde lo que pasa a nivel familiar, a nivel social, a nivel de comunidad, desde lo sociológico. O en su caso, también puede ser que alguien diga, me interesan los tres, pero tal vez no me interesa tomar un caso en específico y lo que me interesa es tratar de tener una mirada general de lo que está pasando, de las leyes que están interviniendo, de las afectaciones que están viviendo los hijos y, por qué no decirlo, también los padres, tanto madre como padre lo viven también, y desde luego a nivel familiar. Entonces, ya usted irá poco a poco refinando este aspecto, es decir, ¿bajo qué mirada quiere verlo? ¿Desde una perspectiva un poco más general o desde una perspectiva mucho más específica o inclusive convertirse en un estudio de caso cuando tenemos un caso muy específico de una familia con nombres y apellidos donde se desea analizar ahí la situación de manera mucho más detallada, pero más en lo específico? Muchísimas gracias, maestra Jimena. Si están de acuerdo, vamos a escuchar ahora a la maestra Estefanía. La maestra Estefanía no sabía de esta actividad, pero tal vez nos pueda comentar cuáles son algunas de las áreas de investigación o algún tema de investigación que le es de su interés. Maestra, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues mis temas están enfocados hacia la educación comunitaria. Todavía no defino muy bien qué es lo que quiero estudiar de la educación comunitaria. He leído algo sobre interculturalidad, sobre escuelas hablantes de Tzotzil y bueno, me quiero enfocar principalmente en las escuelas CONAFE. Bueno, formo parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Entonces, ahí es donde existe mi conflicto en no saber qué abordar, si la educación con los niños, la formación de los maestros que van a las comunidades, y otra de los temas que también me llama la atención es cómo el choque cultural que existe con los maestros comunitarios al llegar a una comunidad distinta a la que pertenece y cómo eso va modificando su identidad. Y me parece que se le denomina, es algún tipo de migración, lo que se hace al cambiar de un estado o de una comunidad a otra comunidad, aunque esté dentro del mismo estado, porque, bueno, para ser maestro de CONAFE, pues lo que tienes que hacer es prácticamente vivir en la escuela durante todo el ciclo escolar y en la comunidad que te asigna. Entonces hay lugares en los que llegas y la comunidad es hablante de otra lengua originaria y pues te tienes que enfrentar a ese reto, ¿no? De dar clases aunque no domines esa lengua originaria. Entonces, no sé, todavía tengo esa confusión de en qué tema me quiero centrar, pero sé que es por ahí,
pues sí, por la diversidad cultural o no sé. Muy bien, perfecto. Ya de inicio ya definimos el campo de acción, ¿verdad? Aunque aún nos falta definir el tema. Pues hoy vamos a trabajar un poquito sobre justamente este aspecto de definición del tema. Entonces, si ustedes me permiten, voy a compartir pantalla con ustedes para poder hablar justamente sobre esta definición del tema. Voy a apagar un poquito mi cámara, si ustedes me permiten, y les agradezco mucho si generosamente ustedes pueden confirmarme si ya se puede observar, la presentación que tenemos para ustedes. Sí, ya se ve. Ya se ve, perfecto. Entonces, la sesión pasada estuvimos hablando un poquito sobre algunas características muy generales de la investigación científica, del conocimiento científico, y ahora vamos poco a poco caminando hacia el proceso de investigación. Y una parte fundamental, una parte, digamos, de inicio fundamental es pensar en cuál es el tema de investigación. Voy a pedirles si les es posible tener todos a la mano por ahí algún lápiz, algún cuaderno, alguna hoja, donde escribir, porque como hemos comentado, vamos a trabajar en una perspectiva de taller que nos permita finalmente ir avanzando en estas sesiones de trabajo. Entonces, ¿cómo seleccionamos el tema de investigación? La verdad es que hay muchos criterios, hay muchas maneras de elegir. Una manera de hacerlo es desde el origen, desde la preparación, la curiosidad, la reflexión, la vocación, la propia experiencia, la propia manera de pensar de ustedes como investigadores. Pero también a veces hablamos de las características del tema de investigación. Es decir, en primera instancia, que sea de interés para ustedes. El tema del interés, perdón, vamos a dar la bienvenida a alguien que se conecta con nosotros. El tema del interés es sumamente importante. Y es sumamente importante porque el tema que es de nuestro interés va a ser un tema que seguramente del cual siempre vamos a estar hablando, del cual siempre vamos a tener algunas pesquisas, algunos datos, alguna información que sea relevante, va a representar para nosotros un interés, un gusto, una pasión por conocer más de ese tema. Va a ser importante para nosotros y desde luego buscamos un tema que sea de nuestro interés, que sea importante, que pueda ser hasta cierto grado novedoso en el sentido en que ciertamente ya haya exploraciones, pero que la manera en la cual nosotros lo abordemos pueda ser mucho más original. Buscamos un tema que sea preciso, esto es muy importante. Un tema que sea viable, que podamos atender, que podamos analizar, que podamos resolver en un periodo de tiempo justo, en un periodo de tiempo, digamos, bien delimitado. Estamos hablando de un curso de 4 meses, pues estamos pensando en un tema que podamos trabajar en estos 4 meses. Y sí, a lo mejor nosotros estamos pensando en un proyecto de investigación a largo plazo, a lo largo de toda nuestra vida, pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer ahora? Con los recursos que tenemos, con los tiempos que tenemos, con el interés y la motivación que en este tiempo mostramos. Desde luego, un aspecto importante es buscar la asesoría, poder crear ese vínculo con personas que conozcan de ese tema, de tal manera que podamos dar un paso firme, que podamos dar una consecución al trabajo de investigación. Y de hecho, esto es parte del artículo que proporcionamos en nuestro grupo de WhatsApp cuando hablábamos del estado del arte, porque en el estado del arte lo que hacemos es buscar esta información de investigaciones vinculadas a nuestro tema de investigación, buscar diferentes perspectivas, distintos análisis de este mismo tema de investigación en una gran variedad de autores. Para nosotros estamos suponiendo considerar al menos 10 autores distintos. Y desde luego, todo tema de investigación tiene un aspecto personal. Todo tema de investigación tiene un aspecto personal, porque finalmente somos personas las que realizamos la investigación. Entonces, siempre es recomendable que seamos nosotros mismos quienes elijamos el tema, ese tema que nos gusta. Y hay un aspecto que hay que analizar, desde luego, es la factibilidad del tema, que pueda ser un tema que esté a nuestro alcance, en el que nosotros podamos contar con los recursos humanos, en muchas ocasiones, ¿por qué no decirlo?, con recursos inclusive financieros suficientes para poderlo llevar.
Entonces, ¿cómo construimos? ¿Cómo vamos construyendo la investigación en este proceso justamente, de elección del tema? Pues en primera parte tenemos que elegir un área de conocimiento. Esto es importante. Por ejemplo, en los casos que nos comentábamos, ok, vamos a hablar de la educación. Sí. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de educación? Alguien dice, me interesa un área de la educación muy específica, la educación intercultural. Perfecto. No, a mí me interesa un área específica de tal problema. Sé que este problema, comentaba la maestra Jimena, puede tener diferentes aristas, puede tener diferentes vínculos y perspectivas, pero hay que elegir dentro de esos vínculos una perspectiva. Me interesa más desde lo jurídico, es decir, puedo hablar en primera instancia de un estado del arte que incluya ciertos elementos generales del programa de investigación, pero al final debo de elegir hacia un camino que seguir. ¿Voy a sobreponer lo jurídico sobre lo social, sobre lo psicológico, o me interesa más lo psicológico que sobre lo jurídico, que sobre lo social? ¿O me interesa más lo que pasa en la familia, desde lo sociológico, sobre lo jurídico, sobre lo psicológico, inclusive sobre lo moral, sobre lo ético? Sí, también nos interesa evaluar las acciones emprendidas por los padres, por los hijos, etc. ¿Sí? O, ok, me interesa un área específica, la enseñanza del inglés. Me interesa analizar, sé que hay una variedad de metodologías útiles para hablar sobre la enseñanza del inglés. Puedo describir de inicio un poco de estas metodologías, pero finalmente elijo algunas o una de ellas y sobre una de ellas puedo realizar un análisis, un estudio de caso. Entonces, lo primero que hacemos es, ok, vamos a hablar de un área de conocimiento. Ya está el área de conocimiento. Esa área de conocimiento que nos permite hablar de temas genéricos. Ok, ya sé que mi tema está englobado en el campo del derecho, que mi tema está englobado en la enseñanza del inglés, que mi tema está englobado en la educación intercultural, pero no voy a hablar de toda la educación intercultural, no voy a hablar de todo el derecho, tal vez ya me especifico al área del derecho familiar, por ejemplo. O ya me especifico la enseñanza del inglés bajo cierta metodología, bajo ciertas características de mis alumnos. Ya estamos delimitando, es decir, ya estamos pasando de esa área de conocimiento ahora a un tema genérico. Pero de esos temas genéricos, ahora vamos pasando a un tema específico. Ok, he pasado del derecho al derecho familiar y luego del derecho familiar he pasado a analizar lo que sucede particularmente cuando se da este rompimiento en la familia, esta separación de la familia con respecto a los derechos sobre el menor y con respecto a aspectos muy interesantes, como puede ser, por ejemplo, la tutela, como puede ser los propios derechos que tiene el menor, los propios derechos que tienen los padres del menor. Ahora me voy a un tema específico, a un tema coyuntural tal vez, para finalmente de ese tema específico pasar a un tema aún más específico, el tema de investigación. Entonces observemos cómo vamos pasando de esta idea mucho más general, de un área de conocimiento, a un tema genérico, a un tema específico y luego a un tema de investigación. Cómo vamos pasando desde una perspectiva mucho más general a lo mucho más particular. A ver, no sé si todas y todos han podido ver este diagrama. No sé si todas y todos lo tienen. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer nuestra primera actividad como taller. Voy a permitir apagar un poquito la presentación, ¿sí? Porque hemos comentado que la intención es poder trabajar en este espacio
para no llevarnos a lo mejor demasiada tarea y aprovechar estos tiempos, aprovechar estas 2 horas. Entonces, bueno, ¿cuál es la primera actividad que tenemos? La primera actividad que tenemos es, vamos a utilizar este diagrama donde mostramos cómo vamos justamente de lo general a lo particular y vamos a repensar nuestros temas y vamos a tratar de hacer justamente esta conducción, un diagrama de nuestro tema de investigación. Es decir, vamos a pensar en cuál es el área de conocimiento general, cuáles son algunos temas o un tema genérico, cuál es un tema específico y finalmente, cuál es el nombre que podemos nosotros nombrar como tema de investigación. ¿Se entiende esta actividad? ¿Puedes repetir, por favor? Porque se estaba cortando tu voz. Se estaba cortando un poquito. Ok. Vamos a hacer justamente lo que el diagrama nos invita. Vamos a pasar de este tema general, es decir, de cuál es el campo de conocimiento donde queremos investigar, el área de conocimiento, a los temas genéricos, a los temas específicos y finalmente, de ahí, cuál es el tema de investigación que nosotros proponemos. ¿Ok? Es decir, vamos a tratar de seguir la construcción del diagrama que mostramos. ¿Les parece bien? Ya está con nosotros Yair. Yair, bienvenido, un gusto que nos acompañes. Maestra Estefanía, ¿cuánto tiempo necesitamos para esta actividad? Para hacer esta reflexión. No sé, como 20 minutos. Vamos a tratar, ¿cuánto? 20 minutos. Vamos a tratar de compartirla con todos. ¿Les parece bien 15 minutos? ¿Sí? Y podemos ver a los 15 minutos cómo vamos. ¿Ok? Entonces vamos a dar un tiempo de 15 minutos para que todos en casa lo hagamos. Ajá, lo intentemos y lo vamos a compartir. ¿Ok? Bueno, entonces, adelante, estaré por aquí en línea para escucharlos. Si alguien tiene Una duda. Y sí, adelante, Yair, por favor. ¿Va a ser de cualquier tema de interés o uno en específico? Bueno, No, es el tema de investigación. Recordemos que es nuestro tema de investigación sobre lo que nosotros queremos escribir. ¿Sí? En este caso, Yair, sobre ese tema de tesis, por ejemplo, que a usted le interesa, que es de su interés, puede centrarse en este ejercicio. Pero recordemos cómo es. Repito, pasamos primero del área de conocimiento. Por ejemplo, enseñanza de las matemáticas es un área de conocimiento. Después, temas genéricos. En la enseñanza de las matemáticas, ¿qué temas hay? Después de esos temas a temas específicos. De esos temas que hay, me interesa uno. Y luego, sobre ese tema, me interesa otro más, que es mi tema de investigación. ¿Ok? Vale. Vamos a intentarlo todos. Y claro, podemos usar los libros que tengamos, el internet que tengamos en casa, para tratar de investigar y tratar de construir este documento. Podemos hacerlo en papel o podemos hacerlo en una hoja de Word o una lámina de PowerPoint y compartirlo en un momento. ¿Sí? Entonces tenemos 15 minutos. Vamos a hacerlo, por favor. Adelante. Voy a apagar mi cámara, pero estoy aquí pendiente. Apagaré mi audio y mi cámara, pero estoy pendiente de cualquier duda.
Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, ya está. Excelente. ¿Alguien más ya terminó, además de la maestra Katia? Si es que le entendí, ¿verdad? Si no. ¿Alguien más que haya concluido para comenzar o damos unos 2 o 3 minutos más? Ustedes nos indican. Parece que vamos a necesitar más tiempo, maestra Katia. Creo que nuestros compañeros están escribiendo. A 2 minutitos más y comenzamos. Muy bien, vamos a comenzar. Maestra Katia, si gusta compartirnos su diagrama, adelante, por favor. No sé si ya se alcanza a apreciar.
¿Sí se ve? Ya lo podemos apreciar, claro que sí. No sé si lo entendí, espero que sí. Pero lo que yo hice fue un diagrama de lo general a lo particular. Mi tema de investigación es de educación, en la enseñanza del inglés, particularmente el inglés en la nueva escuela mexicana. Dentro de eso, el inglés en los planes y programas de educación normal 2022. Y al final pretendo llegar a beneficios del estudio del inglés para el futuro docente de la escuela, de la nueva escuela mexicana. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. De hecho, esto que estamos observando, este diagrama, es la definición de un tema de investigación de manera vertical, le llamamos. Claro, que esto aún lo podríamos delimitar un poquito más. Por ejemplo, podríamos tomar que de inicio el campo de estudio no fuera educación, sino que fuese enseñanza en inglés. Y entonces es como si subiéramos un nivel hacia arriba, que nos permite delimitarlo un poco más hacia abajo, ¿no? Pues podemos tomar de punto de partida que fuese la enseñanza en inglés, el inglés de la nueva escuela mexicana. Y claro, cuando hablamos del inglés de la nueva escuela mexicana, ahí ya estamos suponiendo la idea de que la nueva escuela mexicana tiene una perspectiva, tiene un enfoque muy específico de cómo llevar a cabo la enseñanza de inglés. Entonces, probablemente ahí estamos hablando de 2 metodologías o 3 metodologías muy específicas que aparecen en los planes y programas de estudio. Yo haría, si usted me permite comentarle, el ajuste. En lugar de poner el inglés en los planes y programas de estudio de educación normal, yo escribiría ahí las metodologías. De hecho, es muy común que en la mayoría de las investigaciones, aun cuando a veces se tocan temas como modelos educativos o modelos específicos para la enseñanza, muchas investigaciones a veces... Sí, lo que pasa es que no, creo que no es exactamente, yo no quiero hablar de una metodología. Más bien, a mí lo que me interesa es analizar si la disminución de hora es suficiente para que se desarrollen las habilidades. O sea, yo tal vez lo estamos confundiendo con la otra investigación que sí hablaba de una metodología de enseñanza. Aquí nada más es una investigación exploratoria, yo diría, para analizar si esa decisión fue apropiada, porque considero yo que el inglés solamente se está viendo desde una perspectiva parcial, en la perspectiva instrumentalista, y no se están viendo muchos otros beneficios que, como escribí en mi pequeña redacción, pues son a nivel cognitivo, social, de valores. O sea, hay muchas cosas que la enseñanza del inglés puede aportar, puede beneficiar a los estudiantes, y creo que nada más se está viendo la parte instrumentalista de te sirve para hacer una maestría o para viajar al extranjero, y entonces por lo mismo, pues como que han limitado su presencia. Y la tendencia es que cada vez sean menos las horas, porque se está tomando mucha fuerza en la cuestión de la identidad nacional, y entonces esta visión de colonialismo, o sea, como que lo ve como una amenaza, ¿no?, a la identidad, y entonces ha habido como este dilema y este confrontamiento, sobre todo como en la ideología de la nueva escuela mexicana. Entonces, mi intención no es hablar de metodologías de enseñanza, mi intención es debatir un punto, pero debatirlo pues con fundamentos. Muchísimas gracias por esta delimitación de su tema, maestra Katia. Creo que es muy importante lo que usted nos hace, porque entonces definitivamente cambiaría el último punto que aparece, donde habla de los beneficios del estudio del inglés para el futuro docente de la NEP. Voy a comentarle por qué. Porque este estudio que usted hace, que comúnmente le llamamos estudio comparativo descriptivo, creo que queda perfecto en primera instancia hablar de las habilidades, yo le llamaré así, las habilidades de pensamiento que aprender inglés implica.
Pero nada más ¿Por son qué? de pensamiento. Perdón, es que eso, perdón, de verdad, yo quiero aprender, pero para que yo pueda trabajar el tema, o sea, sí quiero ser como muy clara en lo que pretendo. Es que nada más las habilidades de pensamiento es uno de tantos aspectos beneficiosos. Porque como decía, Sí, está también la cuestión de identidad, está la cuestión de valores, está la cuestión, hay muchas otras cuestiones que y no sería nada más inglés, esto es con cualquier lengua, pero en particular, si estamos usando el inglés, pues entonces que sea sacarle el provecho completo. Perdón por la interrupción, no sé si ahora ya fui más clara. sí, ya fue mucho más clara. Gracias, maestra Katia. Bueno, esto me hace recordar a un estudio que yo llamaría comparativo descriptivo por esta razón, porque tendríamos que fijar tal vez una de las formas de hacerlo, esta es solo una propuesta, podría ser definir desde el punto de vista cognitivo, comunicativo, entre otros, qué significaría aprender inglés. Es decir, cuáles son las habilidades, las capacidades, las actitudes, los conocimientos que quiere un estudiante que aprende inglés. Voy a comentar por qué esto. Porque lo que utilizaremos sería tratar de definir como una especie de aprendizaje básico de inglés y después comparar qué es lo que los alumnos en el plan y programa de estudio de la nueva escuela mexicana logran alcanzar de estos. ¿A qué me refería que es comparativo? Porque lo que tratamos de hacer es ver lo que esperamos y lo que realmente alcanzamos, para posiblemente ya encontrar una discrepancia entre lo que la nueva escuela mexicana dice que va a suceder y lo que muy probablemente realmente ocurre. Esta es una primera idea. Y creo que podemos encaminarnos en un estudio descriptivo que en 4 meses se puede elaborar perfectamente. Muchas gracias, maestra Katia. Le agradezco mucho. Gracias. Maestra Jimena, maestra Estefanía, maestro Yair, ¿a quién le gustaría continuar? Adelante, maestro Yair. Estoy terminando. Ajá, Ok. lo estoy esperando. Maestra Estefanía o maestra Jimena, ¿alguna de las dos le gustaría compartir? No se preocupen, no tiene que ser una idea terminada ahora. Estamos comenzando. Con las ideas que tengamos. Sí. Adelante, maestra Estefanía. Bueno, yo le hice en un cuaderno, no lo puedo presentar, pero Está excelente, no se preocupen. puse como área de conocimiento, puse educación comunitaria, tema genérico, preparación docente de los educadores comunitarios, temas específicos, puse vínculo entre comunidad, educador comunitario y educador comunitario de acompañamiento. Otro tema puse carga administrativa para los educadores comunitarios. Otro fue desafíos que enfrenta un educador comunitario al llegar a una comunidad. Y después, en tema específico, puse carga administrativa para los educadores comunitarios del CONAFE en la versión 014. Y así. Muy bien, entonces pareciera ser que su énfasis está en analizar la carga administrativa de los educadores del Consejo Nacional de Fomento de Educación, ¿es correcto? Sí. Sí, Perfecto, entonces, bueno, con carga administrativa me refiero a todos los formatos que hay que llenar, los materiales que hay que elaborar en comunidad. ¿y cuál es el problema que usted identifica en esta carga administrativa? En que hay veces en las que son muy limitados los tiempos y llegan a solicitar los documentos de manera inmediata, sin dar el tiempo necesario. O sea, aparte de que es que el educador comunitario, aparte de impartir clases en la comunidad, tiene que llevar toda la carga administrativa, o sea, a su vez es el director de la escuela. Entonces, el mismo horario o después del horario de clases,
Lo que el educador comunitario tiene que hacer es llenar las listas de asistencia, elaborar las listas de asistencia de su grupo. En este primer trimestre tiene que elaborar las boletas, tiene que a su vez llevar, en lugar de las juntas de consejo técnico, son semanas de capacitación en las que también tiene que participar el educador comunitario. Entonces, como que se satura el trabajo del educador comunitario entre las planeaciones, la carga administrativa y aparte los materiales que tiene que elaborar para implementar sus clases. Esas son como las dificultades que... Muy bien, muy bien. Su problema me parece muy interesante porque estoy pensando en un problema de logística, en un problema de un área que llamamos en la educación, que llamamos la planeación educativa. Es decir, cómo encontramos ese equilibrio entre las labores administrativas, que son naturales, pero también las labores docentes, las labores de formación que viven los profesores, ¿no? Y que en muchas ocasiones pareciera que no hay como una especie de equilibrio. En muchas ocasiones la carga administrativa es tan fuerte que impide que las labores, por ejemplo, de docencia o de intervención en el salón de clases sean limitadas. O a veces, inclusive, llevamos muy buenas labores de intervención, una buena labor en el salón de clase, pero no hay una buena atención en la parte administrativa, que finalmente es donde se llena la evidencia de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, entonces, yo pensaría que tal vez desde esta perspectiva usted puede hacer una propuesta sobre cómo llevar a cabo esta logística. Y el inicio, tal vez el mejor inicio para hacerlo, maestra Estefanía, es que usted pensara en una descripción más o menos detallada de cómo se lleva ahora. ¿Sí? Que usted pudiera platicar ese contexto, cómo se lleva ahora y después la manera en la cual se interviene ahora, la manera en la cual se organizan las actividades ahora, cuáles son los problemas que generan. ¿Podríamos trabajar en ello entonces? Sí. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Maestra Gracias. Jimena, qué gusto saludarle, maestra Jimena. Hola. Bueno, yo la verdad no lo terminé porque estoy conflictuada, pero yo pues el área del conocimiento, yo le puse conocer el impacto en la sociedad de las víctimas de la alineación parental. El tema genérico, yo le puse pues el jurídico, socioecológico, el psicológico y encontré otro que también es el económico. Y el tema específico, bueno, como tú me mencionaste ahorita, ¿no? Que de todos esos temas como que ya tengo que ir a un específico, pero yo pienso que pues que todos son como uno te lleva al otro, o sea, todo va así como engranado, no sé cómo decirlo. Pues. Claro que sí, claro que sí. No está, o sea, no está separado, para mí no está separado porque todo está muy ligado porque pues todo tiene que ver, o sea, una cosa siempre te va a llevar a la otra, o sea, siempre, una cosa, algo que un juez decida siempre va a impactar en lo psicológico a los padres, y en lo económico, y en lo socioecológico, y a los niños. Entonces, no sé, ahí no sé cómo podría un tema específico. Estoy de acuerdo con usted, maestra Jimena, tiene usted toda la razón. En efecto, siempre hay una vinculación fuerte en estos temas. Sin embargo, la visión de analizar el fenómeno no siempre nos permite poder analizar todos los contextos. Es decir, reconocemos la importancia de todos, pero nosotros sí tenemos que elegir, privilegiar alguno de los contextos sobre otro. No porque la palabra es importante que el otro, sino que desde nuestro análisis, ¿dónde ponemos énfasis? Por dar un ejemplo, si usted es abogada, muy probablemente sea de mayor importancia privilegiar la parte jurídica por su propia área de experiencia que la parte sociológica o que la parte psicológica. Si usted es psicóloga, muy probablemente
tenga mayor interés en analizar cómo es que se dan estas relaciones personales, los traumas, las dificultades que enfrentan las personas que intervienen en este tipo de situaciones. Si usted es socióloga, tal vez se va a interesar desde la otra perspectiva. Entonces, ahí va a depender un poco, no del fenómeno en sí, porque no es que el fenómeno lo modifiquemos, sino de las habilidades que nosotros tenemos para conocer más del fenómeno. Ahora, esto es si usted desea hacer una relación con una perspectiva o particularmente con un estudio de caso específico. Pero recordemos que también hay investigaciones, como comentábamos, que son más generales, que son panorámicas. Sí. Estas investigaciones panorámicas a lo mejor no son específicas de facto, es decir, no se especializan en una temática, pero nos permiten dar un panorama completo. La mayoría de estas investigaciones las llamamos investigaciones documentales, ¿sí? Donde la riqueza de estas investigaciones subyace en crear un valioso estado del arte. Es decir, no analizamos un caso específico, pero sí analizamos a muchos autores, a muchos casos, y esto nos permite tener una perspectiva más o menos general de lo que pasa. Aquí ya va a consistir en qué tipo de investigación usted desea hacer. Si una mucho más específica y tomar una perspectiva, o si desea analizar desde un panorama mucho más general. ¿Sí? Ok. Sí, a mí me gusta mucho más la investigación documental, viendo así un panorama, porque ahorita lo que acabas de decir, que si, por ejemplo, desde el punto jurídico, pues, si soy abogada me va a importar el punto jurídico, si soy psicóloga, pues el punto psicológico o socióloga. Pero aquí lo curioso es que mientras los jueces y los psicólogos están buscando la raíz del rechazo del niño hacia uno de los padres, pues ni siquiera, muchas veces ni siquiera está en el niño. Yo siento que deben de buscar la raíz en los papás, o sea, no en los niños. Esa es pues, no mi conclusión, pero al menos mi sentimiento. Muy bien, muy bien. Pues bueno, creo que entonces ya usted un poco ha delimitado que la idea es una investigación documental panorámica. Y esto nos va a ayudar a dar muchas respuestas. Tal vez no analizar un caso en específico, pero sí tener una visión general del problema. Y el problema que usted propone, asumo, me parece bastante interesante. Un problema actual, un problema novedoso y un problema que realmente se enfrentan o enfrentamos en las familias. Así que muchas gracias, maestra Jimena. Vamos a seguir trabajando en ello. Maestro Yair, adelante, maestro. Ahora sí, lo escuchamos con mucho gusto. Sí, nada más déjeme, me paso mi archivo, es que lo hice en otro computador ahorita de rápido, para que se pueda visualizar ahí en un momento. Un minuto solamente. Claro que sí. Ya puedo presentar. Adelante, por favor. Sí, por favor. Aquí en las tres opciones de presentar, en tu pantalla completa, una ventana o una pestaña, ¿cuál le doy? Está tu pantalla completa. Va. Esto, compartir. Ya. ¿Ya se está compartiendo? No. No, aún no vemos que se compartan.
Todavía no te da la autorización, pregúntale. Creo que me tiene que dar autorización, ¿no? Ya. Ya se está compartiendo. Ya. Ya podemos ver que se comparte, pero ahora debe de abrir su archivo. Ajá, Sí. Bueno. Pues... Bueno, pues el tema que yo escogí es sobre la enseñanza de las matemáticas en la educación primaria. Ese fue se podría decir, mi campo formativo, no sé si llamarlo. Bien, adelante. Luego, las competencias genéricas, pues investigué, ¿verdad? Pude encontrar 4 en las perspectivas educativas de las matemáticas, enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, currículo matemático para la educación primaria y recursos para el estudio de las matemáticas. Y luego en las competencias específicas, pues sí, son más, pueden ser varias, existen varios, ¿cómo se podría decir? Varios temas en los que uno se puede enfocar para la enseñanza de las matemáticas, como sería el desarrollo y conocimientos, desde una concepción constructivista, matemáticas en la vida cotidiana, razonamiento matemático, procesos matemáticos, desarrollo de conocimientos matemáticos, resolución de problemas, estándares para la enseñanza de las matemáticas, material manipulativo y recursos tecnológicos para la enseñanza de las matemáticas y el material manipulativo como puente entre la realidad de los objetos matemáticos. Entre otros, bueno, es que existen, se podría decir que varios temas de los que se pueden partir para enseñar las matemáticas. Y pues acá es donde ya no le entendí cómo podría diseñar mi tema. Yo le puse enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la educación primaria. Y pues eso fue lo que hice. Muy bien, muchísimas gracias, Yair, maestro Yair, le agradezco mucho. Bien. ¿Me podría decir nuevamente el último, su tema, me dijo, por favor? Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la educación primaria. Okay. Muy bien, muchas gracias. Bien, me parece bien. Hay algunos términos que hay que tener cuidado cómo los usamos, porque en pedagogía la palabra competencias tiene un significado muy específico y a veces funciona un poco más general decir temas genéricos y temas específicos, ¿verdad? De esa manera no comprometemos el concepto de competencias. Temas genéricos o temática genérica y temas específicos. Ahora, el tema es muy interesante cuando usted habla de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en la educación primaria, pero nos enfrentamos a que es demasiado amplio. Porque, por ejemplo, para empezar, ¿qué es lo que más nos interesa? ¿La enseñanza o el aprendizaje? Es decir, queremos trabajar en las estrategias que pueden desarrollar los maestros para que los alumnos aprendan, o directamente queremos trabajar con los alumnos y ver bajo qué estrategias estos aprenden. Son 2 aspectos muy interesantes y que son distintos, porque en el primer caso trabajamos con los maestros, con otros colegas, y en el segundo caso trabajamos con los alumnos. Muy probablemente su labor como docente esté interesado un poco más en trabajar con los alumnos. Es decir, que ya desde ahí le podríamos hacer un ajuste en que la palabra enseñanza no estuviera tal vez y se quedara un poco más la palabra aprendizaje. Ahora, nuevamente la palabra aprendizaje en las matemáticas es amplio, aunque ya en educación primaria ya nos está diciendo a qué nivel educativo estamos hablando. Pero tendríamos que pensar, por ejemplo, desde el punto de vista de los campos de la matemática, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, ¿a qué grado escolar piensa usted revisar? ¿En qué grado escolar? ¿Sexto grado? Mire, ya está mejor. Entonces, en el 6º grado de primaria, ¿verdad? Entonces, ahí ya vamos puntualizando, vamos delimitando. Ahora, ¿podemos delimitar todavía más? Claro que sí, porque ¿qué conceptos vemos en 6º grado? Pero ¿qué cosas estudian los niños en 6º grado? Se podría decir qué contenidos estudian, pues
Exactamente. ¿Qué contenidos? ¿Qué temas estudian? Ahorita estoy dando sexto grado justamente. Acabamos de terminar de ver las fracciones. Se podría decir que son números racionales porque partimos de las fracciones, nos fuimos adentrando más en el tema de los números fraccionarios y a partir de las fracciones comenzamos a fraccionarlos en lo más amplio del concepto, ¿verdad? Porque ahorita estoy entrando en el tema del porcentaje, que viene siendo igual un número fraccionario, pero en por cientos, o sea, centésimos. Ok. Lo primero que hay que pensar es que hay muchos temas. Muchos Y temas. no podemos hacer la investigación sobre todos los temas. Entonces tenemos que delimitar. La idea de número fraccionario es genial, porque entonces podríamos decir el aprendizaje de los números. De hecho, lo más correcto no es número fraccionario. En matemática lo llamamos números racionales. Entonces podemos decir el aprendizaje de los números racionales. El aprendizaje de los números racionales en sexto grado de primaria. Y todavía habría alguien que podría decir, ¿esto se puede delimitar más? Sí, porque esa palabra aprendizaje, ¿desde qué metodología la puedes ver? Bueno, por ejemplo, la Nueva Escuela Mexicana va a decir, hay que poner mucha atención a la psicología, a la epistemología psicogenética de Jean Piaget, y hay que poner mucha atención a la resolución de problemas matemáticos. Entonces, si te gusta, por ejemplo, la resolución de problemas matemáticos, que es el método que propone la Nueva Escuela Mexicana, ya de inicio podemos decir el aprendizaje de los números racionales mediante la resolución de problemas, exactamente, mediante la resolución de problemas en sexto grado de primaria. Entonces, observemos cómo se va delimitando ahí el problema más. Ya vamos a algo cada vez mucho más concreto. El aprendizaje de los números racionales mediante la resolución de problemas en sexto grado de primaria. Ya hemos delimitado qué queremos analizar. El aprendizaje de los números racionales, de un concepto importante en las matemáticas. Ya dijimos, ya mencionamos desde qué método, desde la resolución de problemas. Y también ya comentamos quiénes son nuestros sujetos de investigación, que son los alumnos de sexto grado. ¿Sí? Entonces, sí, más o menos así construimos ya una idea. Este es un tema de investigación. El aprendizaje de los números racionales mediante la resolución de problemas en sexto grado de primaria. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces un poquito más, ya después de este primer ejercicio. Voy a volver a compartir pantalla si ustedes me permiten. Sí. Perdón, si gustas dejar de compartir. Sí, ya lo dejo de compartir. Perfecto. Entonces vamos a volver a compartir acá para todos ustedes. Entonces, ¿qué hemos hecho el día de hoy? Hemos empezado a analizar un poquito en qué consiste definir un tema de investigación. Y entonces, esta definición del tema de investigación, en realidad, de fondo, tiene un tema unado. ¿Cuál es el tema unado? Pues el planteamiento del problema de investigación. ¿Sí? Dentro del tema de investigación, el tema de investigación forma parte del planteamiento del problema. ¿Qué requerimos para el planteamiento del problema? Pues primero elegir el tema de investigación. Parece ser que más o menos ya pensamos todos en un tema de investigación. Segundo, vamos a tratar de escribir, y vean que esta va a ser una pequeña tarea. Vamos a dejar tareas, pero muy breves, ¿sí? Tareas muy breves. No quiero abusar de su tiempo, pero sí es necesario a veces repensar un poquito, tomarnos un tiempo para reflexionar. Vamos a tratar de escribir este tema de investigación, vamos a tratar de repensarlo a lo largo de la semana y decir, ok, mi tema de investigación es este. Bueno, ahora, ¿puedo escribir el tema de investigación como una pregunta? ¿Puedo escribir el tema de investigación como una pregunta? ¿O puedo relacionar una pregunta con este tema? Ahora, más aún,
Este tema, esta pregunta, la puedo escribir en términos que relacione dos variables de estudio. Es decir, puedo escribirla de tal manera que cuando nosotros enunciamos la pregunta, quede muy evidente, muy evidente que estamos relacionando dos variables. A ver, quiero sobre esto abundar un poquito. ¿A qué nos estamos refiriendo en este sentido? ¿Sí? Nos estamos refiriendo a la idea de que podamos decir, si pasa esto, entonces pasa lo otro. Por ejemplo, hace un momento Yair nos hablaba de su tema de investigación, del aprendizaje de las matemáticas mediante la resolución de problemas en sexto grado de educación primaria. Bueno, entonces, si utilizamos la resolución de problemas matemáticos en alumnos de sexto grado de primaria, entonces su porcentaje o su aprovechamiento, su comprensión de los conceptos matemáticos mejorará. Esta pregunta, que no está todavía bien establecida, está medianamente establecida, ya implica una relación entre dos conceptos, en que si aplicamos el método, este método debe implicar algo sobre el concepto que analizamos. A eso es lo que llamamos la pregunta de investigación. Entonces, observemos lo siguiente. Tenemos un tema de investigación. Buscamos de ese tema deducir una pregunta. Pueden ser dos preguntas. Sugiero no más de 3 preguntas. Cuando máximo 3 preguntas. Y después veamos si entre estas 3 preguntas, si entre estas 2 preguntas, podemos escribir un enunciado donde logramos finalmente establecer la dependencia de una variable con respecto a la otra. ¿Sí? No es una tarea tan simple. Se dice demasiado simple, pero en realidad escribirla representa un esfuerzo importante. ¿Cuál es el esfuerzo que representa? Tener claramente definido cuál es el tema de investigación. Cuando logramos pasar de este proceso de escribir el tema a escribir las preguntas y de las preguntas escribir a un enunciado que relacione las variables, habitualmente es que ya finalmente hemos logrado comprender el tema que queremos investigar. No pedimos todo eso completo para la siguiente sesión, pero sí pedimos al menos 2 cosas: que repensemos el tema y segundo, que podamos escribir 2 o 3 preguntas relacionadas al tema. Aún nos queda un poquito de tiempo, entonces, ¿qué les parece si tomamos 5 minutos, 8 minutos del tiempo que tenemos y tratamos de escribir estas 2 preguntas, o al menos una pregunta, de ser posible, para poder guiar este ejercicio? ¿Les parece bien? Sí, Muy bien. Maestra Jimena, ¿cuánto tiempo necesitamos? ¿Unos 8 minutos? ¿Estará bien? Pues 5, yo creo. Unos 5, ok. Tomemos unos 5 minutos para escribir estas preguntas. Adelante, estaré aquí en línea para ustedes. Gracias.
Muy bien, vamos a continuar. ¿Alguien que desee compartirnos su pregunta de investigación, su propuesta? Adelante, por favor. Yo hice una. A ver, sí. Adelante, Jair, por favor. A ver. Planteé una pregunta. Pero, o sea, no está bien todavía, ¿verdad? ¿Es posible adquirir conocimientos y procesos matemáticos mediante la resolución de problemas? Bien, bien. Es una pregunta interesante. Aunque la forma en la que está redactada tiene una respuesta muy básica, porque rápidamente alguien te va a decir, sí, sí es posible. Sí. A lo mejor lo que busques es estructurar la pregunta de tal manera que te permita dar una respuesta más profunda. Ajá. ¿Sí? Porque la manera en la que está redactada ahora tiene una respuesta, digamos, rápida. Claro que sí. David Bueno, uno de los grandes neuroeducadores, diría que inclusive si el niño no hace nada, solamente con observar y estar en un espacio, va a adquirir conocimiento. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos que ese conocimiento que el niño adquiere finalmente se construya en una habilidad de pensamiento matemático? ¿Sí? Pero muchas gracias, Eir. Hay que repensar la pregunta, pero ahí vamos caminando. Maestra Estefanía, ¿le gustaría compartirnos su pregunta? Sí, bueno, puse, ¿de qué manera el educador comunitario puede desenvolver mejor su trabajo al tener mayor claridad sobre las actividades que realiza? ¿De qué manera el trabajador comunitario podría repetirme si es tan amable? Sí. ¿De qué manera el educador comunitario puede desenvolver su trabajo al tener mayor claridad sobre las actividades que debe realizar? Okay. La primera parte, ¿de qué manera? Me encanta. Esa parte de la pregunta creo que es interesante porque da apertura a que usted proponga, pero la segunda parte de la oración siento que se pierde ya un poco porque empieza a ser redundante. Habrá que pensar entonces, tal vez lo que nos trata usted de decir es de qué manera puede desarrollar el trabajador ese equilibrio, ¿verdad? Entre las habilidades docentes y las habilidades de gestión administrativa. Pero me gustaría que usted la pensara con profundidad, con calma, de tal manera. Creo que de qué manera es un buen inicio, pero hay que buscar en la segunda parte de la pregunta que propone, tal vez enriquecerla. ¿Sí? Okay. Sí, gracias. Maestra Jimena, adelante, por favor. Gracias. Bueno, yo solo hice una y puse, ¿qué impacto tiene la alineación parental a las víctimas? O sea, y puse entre paréntesis los padres y niños porque pues ambos son víctimas, ¿no? No podemos hablar de que nada más los niños son las víctimas, sino también los padres, alguno de los dos padres. Desde la variante psicológica, socioecológica, económica y jurídica. Bien, excelente. Me gusta el panorama. Muy bien, bien. Me gusta su pregunta de investigación. Muchas gracias, maestra Jimena. Maestra Katia, cerramos con usted. Gracias. Yo tengo la primera ya bien estructurada, la segunda estoy pensando. Dice, ¿de qué manera la enseñanza de la lengua extranjera inglés en las escuelas normales puede contribuir al fortalecimiento de los objetivos de la nueva escuela mexicana? Excelente. Y la segunda sería, ¿qué impacto tiene la enseñanza de la lengua extranjera inglés? Pero aquí yo había puesto a los docentes en formación, pero no sé a qué nivel el impacto, entonces no sé si tendría que especificar qué impacto, porque como mencionaba hace un rato, yo no estoy hablando de un solo aspecto, no hablo de nada más el cognitivo, sino de manera general, porque dentro de los objetivos de la nueva escuela mexicana se habla de varias cualidades docentes y yo opino, bueno, lo que yo pretendo demostrar es que el incluir el inglés y fortalecerlo, o sea, mantenerlo en la malla curricular,
va a contribuir a todos esos objetivos. Entonces, no sé cómo redactar la segunda pregunta. Repito, ¿qué impacto tiene la enseñanza de la lengua extranjera inglés en los docentes de formación? Pero siento que está incompleto. Muy bien, excelente. Fíjese que a mí me parece que las dos preguntas son buenas. A lo mejor falta adecuar la segunda, pero creo que usted tiene las herramientas para hacerlo, porque en la conversación que nos dice justo después, creo que ya nos está dando un poco esos elementos para saber cuál es ese impacto al que usted está haciendo referencia. Yo les invitaría a todas y todos ustedes entonces que nos tomáramos un tiempo a lo largo de la semana y que tratáramos de reescribir esta pregunta, reescribir el tema. Creo que ya vamos afinando detalles, pero un poquito más que eso. Que nos escribieran, fíjense nada más, 2 párrafos, que en 2 párrafos, máximo 3, escribiéramos el tema y la pregunta. Pero me gustaría que estos 2 párrafos no estuvieran desvinculados, es decir, que no fuera simplemente, este es mi tema y esta es mi pregunta, sino que imagináramos que le estamos platicando a alguien, que estamos dialogando con alguien y queremos en máximo 3 párrafos decirles cuál es nuestro tema de investigación y cuál es nuestra pregunta de investigación. ¿Se entiende un poquito el estilo de redacción? En máximo 3 párrafos, escribir cuál es nuestro tema de investigación y cuál es nuestra pregunta o nuestras preguntas de investigación. ¿Sí? Y si están de acuerdo, el próximo lunes nos vamos a reunir y vamos a comenzar dando lectura a esos 3 párrafos que escribimos. ¿Ok? Pero él te cuenta todo lo que hace. Sí, está bien. ¿Les parece bien? Ahora, esa es la tarea, pero va a haber una segunda tarea. Esta es más fácil, la segunda tarea es más fácil. La segunda tarea es que tengamos a la mano por ahí nuestros libros, nuestros textos, nuestras revistas digitales, la información que podamos usar para analizar un poco más de nuestro tema. Entonces, si les da un poquito de tiempo, hagámoslo y con esto terminamos nuestra sesión. Muchísimas gracias y muy buena noche.